mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Negli ultimi giorni la conoscenza aumenterà. Conoscerai la verità. E la verità ti farà libero. Un programma creato per formare discepoli. Bienvenidos a otro programa de Conoceréis la Verdad. Y como vimos en el programa anterior, el combatimiento espiritual es completamente cambiado de lo que era en el Antiguo Testamento. Hoy no hay combatimiento en los cielos porque Satanás fue vencido, fue destruido, dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Destruido en griego no quiere decir que no existe más, pero que fue completamente despojado, fue desnudado de lo que era la autoridad que el hombre le había dado al inicio de la creación. Pero para poder comprender todo esto yo necesito poner los pensamientos de Dios en mi mente. Vimos que los pensamientos que Dios tiene son pensamientos de paz. Cuando la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 6, que cuando la mente viene controlada del Espíritu, el Espíritu produce vida y paz. Ahora, notate que el Espíritu necesita controlar nuestra mente. Ahora, para que el Espíritu pueda controlar mi mente, el versículo 5 dice, los que piensan a las cosas del Espíritu son los espirituales, los que piensan a las cosas terrenas son carnales. Cuando la carne prende el control de la mente, produce muerte, dice la Biblia. Ahora, la carne prende el control, agarra el control de la mente cuando nosotros tenemos la mente en las cosas terrenas. Es como Pedro, que mientras tenía la mente en Cristo, cosas espirituales, caminaba en el agua. Pero él quita la mente y pone la mirada con la mente en la tormenta y empieza a hundirse. ¿Cómo hago para que Dios pueda producir paz, estos pensamientos de paz? Necesito que mi mente sea controlada del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 6. La mente tiene que ser controlada del Espíritu, pero esto solo acabe cuando yo pienso a las cosas de Dios. Por eso es importante cambiar el modo de pensar. Cambiando el modo de pensar, cambia el modo de ser. Isaías 55, 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Ahora, la Biblia dice claramente que los pensamientos de Dios no son los nuestros. Entonces hay gente que dice, no, pues nosotros no podemos tener los pensamientos de Dios porque está escrito que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Bueno, si tú quieres entender a quién está hablando, necesitas leer el versículo anterior, que dice, versículo 7, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio a perdonar, porque Dios no se cansa de perdonar, dice la Biblia. Entonces, este pasaje bíblico que muchos aplican a los cristianos es fuera de contexto, porque Dios está hablando no a sus hijos, Él está hablando al impío y al inicuo. Ahora, el problema es que si yo no renuevo mi mente, no hay diferencia entre el inicuo. No que yo peco, pero si yo no renuevo mi mente, mis pensamientos no son los de Dios. La Biblia dice en el último versetto de 1 Corintios, capítulo 2, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo hago yo a decir que no tengo los pensamientos de Dios si yo tengo la mente de Dios? El problema es que si yo no renuevo mi mente con la palabra de Dios, no puedo comprender los pensamientos de Dios, que están dentro en el Espíritu. ¿Tiene sentido? Ahora, si yo conozco los pensamientos de Dios, yo hago los caminos de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que los pensamientos de Dios me muestran los caminos de Dios. Si yo quiero el camino de Dios, las vías de Dios que son tranquilas, que son deliciosas, dice la Biblia, que son caminos de paz, del hebraico shalom, shalom,
que no solo abraza la paz, pero abraza el concepto de la prosperidad, la salud y la protección. Cuando los hebreos se saludan Shalom, Shalom, están diciendo que mi Dios te dé paz, te dé protección, te dé salud y que te dé a todo, en pocas palabras. Todo lo que necesitas. Eso es el Shalom de parte de los hebreos. Ahora, cuando Jesucristo dice, cuando entres en una casa, di paz, di Shalom. Y esa Shalom, esa protección, esa salud, esa prosperidad, esa paz que está en ustedes por medio del Espíritu Santo, bajará en esa casa. ¡Ah, gloria a Dios! Yo no tengo que ir ahí a luchar contra demonios. Yo tengo que entrar y decir simplemente, desde el momento que soy la luz, paz, shalom, shalom. Hay gente que viene y se pone a ungir la ventana y a abrirla, a sacar demonios. Los demonios acá! Yo digo, esos predicadores que ven demonios por todos lados. Yo digo, ¿por qué no ven más los ángeles? Es un poco extraño esos que ven demonios por todos lados. Ahora, no te estoy diciendo que no existe, pero están vencidos. No le des la gloria al diablo dándole crédito que no tiene. Hace falta la revelación de la palabra de Dios. Cuando yo entro en un lugar de tinieblas, si yo soy la luz del mundo, las tinieblas van vía. No existe el combatimiento entre las tinieblas y la luz. Si tú estás en una casa que es toda oscura, ¿cuánto tarda la luz para vencer las tinieblas? ¿Cuánto? El tiempo que tú tardas para tocar el botón de la luz. No es que las tinieblas empiezan a bajar lentamente cuando tú enciendes la luz. Las tinieblas desaparecen. Si yo soy la luz. Porque Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Nosotros tenemos que brillar, pero para poder brillar necesito la revelación de la palabra. La revelación de tu palabra ilumina. Si tú estás en las tinieblas es porque no tienes revelación. Entonces cuando yo entro en un lugar, entro en la casa del brujo, el brujo siente la luz y el brujo tiene que irse. Porque la luz de Dios está en mi vida, pero cuando no tiene revelación, ahí empieza, el sangre de y no pasa, no sucede nada. ¿Por qué? Porque en realidad estás haciendo cosas que no son bíblicas. Por eso muchos no tienen resultados. Necesitamos conocer la palabra de Dios. El diablo tiene al pueblo de Dios haciendo cosas que no son bíblicas. Pero como las hacen todos, sigamos haciéndolas. No se salva a nadie, no produce fruto, pero vamos a seguir haciéndolas. Nosotros somos el único pueblo que hace cosas inútiles, sin resultados, infructuosas, y continuamos a hacerlas con el tiempo. Tarde o temprano vamos a tener que despertarnos, pueblo de Dios. Vamos a tener que ir a la Escritura para comprender si lo que yo estoy haciendo viene de Dios o no, o son tradiciones. Vamos adelante. Ahora, muchos dicen, yo soy una nueva criatura. Porque eres una nueva criatura, ya todo es pasado. Mucha gente dice en 2 Corintios, mira cómo este paso de la Biblia viene leído fuera del contexto, produce una falsa doctrina. La Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en base a esto, uno te dice, cuando estás en Cristo, ya está todo solucionado. Y uno dice, bueno, pero yo tengo algunos problemas, ¿sabes? Me siento, no, prega, ¿qué te pasa? Canta, ¿qué te pasa? No, ahora, algunos dicen, no, son las cosas, está escrito, las cosas viejas, tú eres una nueva criatura, las cosas viejas son pasadas. Entonces, si las cosas viejas son pasadas, lo que tú tienes, prueba, no. Y no te explican, no te dicen por qué. Agarran un paso de la Biblia y te lo tiran ahí encima y que Dios te ayude. Pero si tú lees el contexto, no es verdad que las cosas viejas... Ahí dice que no, el cristiano no necesita liberación. El cristiano no necesita liberación. Yo no libero a una persona si no es nacida de nuevo. Porque si yo libero a una persona, saco el demonio de una persona que no es nacida de nuevo, la condición de la persona peyora 7 veces. Lo dice la Biblia, que cuando un demonio sale de una persona, va en lugares desiertos buscando descanso y no encontrándolo, dice, volveré a mi casa. Nosotros éramos casa del diablo, hoy seamos templo del Espíritu Santo.
Ahora, cuando éramos casa del diablo, el diablo tenía el derecho en nuestra vida. Y si yo echo el demonio de una persona no convertida, el demonio vuelve con 7 demonios peores, lo dice. Dice que después de ir en el desierto buscando descanso, dice, volveré a casa mía y encontrándola vacía y ordenada, vacía quiere decir que no está el Espíritu Santo adentro, encontrándola vacía y ordenada, va y llama 7 demonios peores de él y la condición de la persona empeora. ¿Por qué? Porque no tiene Cristo. Y lo vi una vez en mi vida, cuando era apenas convertido, no tenía ni un año de convertido. Íbamos a evangelizar a las plazas y había un joven que se manifestó y empezamos ahí en el nombre de Jesús, no le hablamos de Cristo, se manifestó, empezamos en el nombre de Jesús y algo salió de ese joven. Yo ni sabía lo que estábamos haciendo, pero como jugador de rugby, ex jugador de rugby, ya jugaba en ese tiempo todavía, porque era propio al inicio, cuando empezó a moverse, le salté arriba y digo, ¿y ahora qué se hace? Dice, echa el demonio, en el nombre de Jesús, en la plaza, con la gente que pasaba, en el nombre de Jesús. Y de repente se calmó el joven. Yo ni sabía lo que estaba haciendo. Lo veo la semana después, porque por ignorancia no lo llevamos a Cristo, no le hablamos de Cristo. Lo liberamos y después, bueno, ven a vernos a la iglesia. Y la semana después lo vi y literalmente su cambio era completamente transformada y su condición era 7 veces peor de lo que había sido antes. Por eso no es un juego esto. Hay cristianos que necesitan liberación. No porque tienes Cristo estás liberado. Cuando uno viene a Cristo, éramos casa del diablo, y ahora somos templo del Espíritu Santo. Pero si yo compro una casa, la condición de la casa está determinada del propietario anterior. Y si el propietario anterior de la casa era el diablo, ¿cómo se encuentra la casa cuando llega Cristo? Yo digo siempre, se encuentra llena de basura y de ratas. Basura y ratas. Las basuras son las heridas de la vida, y las puertas abiertas al diablo, y las ratas son los demonios. Si yo saco la basura, si yo quito las heridas de la persona, hago una sanidad interior en la persona, pero no hago una liberación, esas ratas van a hacer otras heridas, van a traer más basura. Si yo saco las ratas, pero no limpio la basura va a traer otros demonios en la vida de esa persona. Entonces, cuando un trabajo correcto en la vida de un creyente es la sanidad del alma y la liberación. Si tú trabajas solo en la sanidad del alma, que no es un ministerio, hay gente que va diciendo, yo tengo el ministerio de la sanidad del alma, y hay otros que dicen, yo tengo el ministerio de la liberación. Mentira del diablo. La liberación es para todos. Al que cree en mi nombre, echarán demonios. Al que cree, no al que tiene el ministerio. No existe el ministerio de liberación. Si tú dices que tienes el ministerio de liberación, tú estás haciendo tuyo algo que es para todos. Sí, yo sé que estás ahí, que tú dices que tienes el ministerio de liberación. No existe en la Biblia el ministerio de liberación. Dímelo con la Biblia donde está escrito, el ministerio de liberación. No existe el ministerio de liberación. Todos los que creen en el nombre de Jesús tienen derecho a echar los demonios. Ni existe el ministerio de sanidad del alma. Con la consolación con la cual fuimos consolados, podemos consolar a cualquiera en cualquiera herida de la vida. La Biblia está diciendo que desde el momento que yo tengo el Espíritu Consolador, una vez que yo recibo la consolación, lo que yo recibí lo puedo transmitir a cualquiera. Por eso, no existe el ministerio de sanidad interior y no existe el ministerio de liberación. Es para todos los creyentes. El problema es que no viene enseñado a todos los creyentes. Imagina una iglesia donde todos saben hacer sanidad del alma y liberación. ¡Oh! ¿Quién los para? ¿Quién? Pero viene encerrado para un piccolo grupo de personas, en vez de ser enseñado a todos. Pero están cambiando los tiempos, Por eso dice, muchos van a venir y me van a decir, en tu nombre echamos demonios, profetizamos, hicimos obras potentes. Muchos, ¿cuántos hoy saben echar demonios, profetizar y hacer obras potentes? Porque el conocimiento está aumentando, entonces va a llegar el tiempo donde muchos van a venir y decir, en tu nombre hicimos esto. Pero la cosa tremenda es la respuesta que Dios le da. Alontanaos de mí, malhechores, nunca los conocí. Bueno, vamos adelante. Y dice, algunos utilizando este pasaje de la Biblia, dicen, bueno, tú no necesitas nada, tú ya estás listo, tú canta, ¿qué te pasa? Pero mira lo que dice la Biblia.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo y no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ok, nosotros muchas veces nosotros somos embajadores de Dios. Sí, somos embajadores de Dios. ¿Para qué cosas somos embajadores de Dios? Y el 90% de las personas te dice, somos embajadores de Dios para reconciliar los pecadores con Cristo. No, no es verdad, no es bíblico. Aquí está hablando, aquí le está diciendo, reconciliaos con Dios. A los que son en Cristo, que son una nueva criatura, y que las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y a estos corintios, que dice que si alguno está en Cristo, una nueva criatura, y todas las cosas viejas pasaron y todas son nuevas, le está hablando, le está diciendo a estos de Corintios, como embajadores de Dios, le está diciendo a los cristianos nacidos de nuevo en Cristo, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Quiere decir que tú puedes ser un cristiano y siendo cristiano puedes ser enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios a motivo de nuestro pensamiento. Quiere decir que estos corintios tenían todos los dones del Espíritu Santo, se manifestaban todos los dones, pero estaban fuera de orden bíblicamente. ¿Por qué? Porque cuando hacían la cena del Señor, uno comía antes, otro comía después, despreciaban el cuerpo de Cristo. Había uno que se acostaba con la madre de su padre, un descontrol, fornicación, un descontrol total. Entonces tiene que venir Pablo a poner orden con la palabra de Dios, y él está diciendo, sed reconciliados. Ustedes no están reconciliados, son nacidos de nuevo, pero no estás reconciliado con Dios. Y yo como embajador de Dios vengo a decirte a ti, hijo de Dios, reconcíliate con Dios por medio del renovamiento de la mente. Fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces predicamos? No, somos embajadores para el mundo. No. Aquí estamos embajadores para la iglesia. Y yo vengo como embajador y te digo, si tu vida está en desorden, necesitas reconciliarte con Dios. Y el reconciliamiento con Dios es a través del renovamiento de la mente. Porque si tú piensas que reconciliarte con Dios es dejar de hacer una cosa o dejar de hacer otra, tú estás cambiando tu modo de vivir con tus esfuerzos. Y si tú cambias con tus esfuerzos vas a tener que mantener el cambiamiento. Pero si es Dios que te cambia porque renuevas la mente, entonces es fácil, es dulce, tranquilo y ligero. ¡Aleluya! Dime si no es una buena noticia. Vamos adelante. Mateo capítulo 13, versículo 19. Esta es la explicación de la parábola del seminador. Ahora los discípulos vienen y les dicen, Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Y él responde, parábolas es en español, creo que es en español. Si no es en español, discúlpeme, pero sé que has entendido el contexto. ¿Por qué hablas a la mayor parte de la gente en parábolas? Y él les dice, porque a ustedes os es dado de comprender los misterios de Dios, pero a ellos no. Ahora, ¿a quién les es dado de conocer la verdad? A los discípulos. Habíamos visto en uno de los programas anteriores cómo cuando Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero el versículo 31 o 30 te hace entender que los que conocen la verdad en realidad son solo los discípulos. Porque Jesús habla a los judíos que habían creído y les dice, si persisten en mi palabra, si aferran mi palabra, van a ser realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Ahora, en este caso, los discípulos vienen y le dicen, ¿por qué a ellos hablas en parábolas? Para que no entiendan, pero a ustedes sí les es dado entender los misterios del reino de Dios. Y empieza a explicarle la parábola del seminador. Y le dice,
Marcos 13, 19. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo, o el diablo, y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Esto es lo que fue sembrado junto al camino. Entonces les está explicando que cuando uno escucha la palabra de Dios, pero no la comprende, viene el diablo y la roba. Ahora, ¿por qué el diablo roba la palabra de Dios si la persona no la comprendió? Porque la palabra de Dios es una semilla. Y si tú le pones agua, tarde o temprano, aunque no lo hayas comprendido, esa palabra va a producir fruto y va a producir fe. Si el diablo la roba, no puede producir la fe. Y lo que resiste al diablo es la fe. Yo resisto al diablo. El diablo no me toca cuando yo lo resisto en la fe. Resistid al diablo estando firmes en la fe, y él huirá de ustedes. ¿Por qué huirá? Porque está vencido. En el tiempo de Jesucristo, cuando viene y lo tenta 3 veces, dice, y se alejó por un poco de tiempo. Pero hoy, después de Cristo lo despojó, cuando tú lo resistes en la fe, él tiene que huir de tu vida. Por eso él no quiere que no la comprendas, porque si tú no comprendes la palabra de Dios, él te la puede robar. Y si él te la roba, tú pierdes el escudo de la fe. Tú pierdes lo que permite a tu vida de hacer huir los demones vencidos lejos de ti. Pero el versículo 12 dice, 23, disculpen, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y es el que lleva fruto, y lleva uno a 100, otros a 70, 60 y otros a 30. Ahora nota que el fruto de la palabra de Dios está directamente conectado con el entendimiento, con la comprensión. Si tú no la comprendes, el diablo viene y te la roba. Si tú la comprendes, porta fruto. La comprensión, Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, que yo soy la vid y ustedes son los ramos. Si no están unidos a mí, no pueden llevar fruto. Ahora, ¿cómo hago yo a unirme a la vid? Para poder unirme a la vid como rama, necesito comprender. La comprensión es lo que inesta, lo que junta la rama con la vid. No es la oración, no es la lectura, es la comprensión. Es obvio que la oración y la lectura me ayudan a comprender. Pero cuando yo comprendo, la vida de la vid empieza a correr en medio de la rama. Y la rama saca fruto. El fruto está conectado con la comprensión. ¿Es importante comprender la palabra de Dios? Seguramente. Ahora, ¿cómo hace una persona no comprenderla? ¿Cómo hace una persona no comprenderla? Porque acordémonos que si tú no la comprendes, el diablo te la roba. ¿Cómo hace una persona no comprenderla? Bueno, de un lado, distracción. Estrategia número 1 del diablo para que tú no comprendas, distracción. Celular que no apagas en la iglesia. La hermanita que te parla durante la prédica. Todo lo que sucede alrededor tuyo cuando quieres escuchar estos programas. Gente que te habla mal del predicador. Son todas estrategias del diablo para que tú no comprendas. Ahora, del otro lado está lo que hace el que expone la palabra. Los predicadores emotivos no te hacen comprender la palabra de Dios. Trabajan con el corazón, no con la razón. Si un predicador te hace comprender, la palabra tiene que ser explicada en un modo comprensivo, no emotivo. La predicación, porque Dios te va a cambiar la vida y cuando sopla la tormenta y ahí vas a gritar a Dios y Dios te va a ayudar y te va a sacar las deudas de tu pasado y después generalmente termina y trae la ofrenda. Ahora, ese tipo de predicación no te cambia la vida, porque habla los sentimientos, habla las emociones, y es una prédica que te hace salir de la iglesia, sí, pero cuando te encuentras con los problemas, no cambia nada, porque no ha producido la fe y no puedes resistir al diablo. Pero la fe, la predicación que es comprensiva, es la predicación que produce la fe, y entonces hay cambiamiento en tu vida, porque cuando tú comprendes, tú portas fruto, y se crea la fe, y la fe hace así que el diablo fuera de tu vida, fuera. La comprensión de la palabra de Dios. Contáctala TVN,
pídete estos estudios, porque te los pueden mandar, y escúchalos 1, 2, 3, 4, 5 veces, y ayuda a esta televisión. Manda una ofrenda a la TVN, porque necesitamos tu ayuda para poder predicar la palabra en toda esta nación y más allá de esta nación. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Chao.